Bienvenido a otro episodio de Pescadores en Redes. En el día de hoy nos fuimos de round trip. Estamos en Rincón, en la parroquia Santa Rosa de Lima, y vamos a estar entrevistando al nuevo seminarista de la diócesis de Mayagüez, Irving Lazo. Y el título de este episodio es Ahora soy ingeniero, el Señor me espera. Esto es Pescadores en Redes. Y ahora nos encontramos aquí, como les dije al principio, en la parroquia Santa Rosa de Lima, en Rincón, y me encuentro con un invitado muy especial para Pescadores en Redes. Muchos de nosotros, los miembros, lo conocemos, pero hoy tenemos una entrevista con él aquí en su parroquia, así que queremos saber una pregunta que básicamente es algo difícil, yo diría. ¿Cuál es tu nombre y de dónde eres? Pues mi nombre es Irving Aneudi Lazo Rosado, soy de aquí mismo del pueblo de Rincón y como ya bien mencionaste, asisto aquí a la parroquia Santa Rosa de Lima. Irving, una pregunta que te tengo que hacer. ¿Cuándo comenzó tu servicio? ¿Cuándo tú empezaste a servir en la iglesia? Pues desde que era pequeño, ¿verdad? Mi abuelo iba enseñándome a tocar guitarra y a cantar. Y cerca del año 2012, 2013 por ahí, él me invita a formar parte del coro de la capilla de Córcega con él, que él en aquel entonces él tocaba en esa misa. Y para mí fue un honor grandísimo empezar a tocar con él, porque no tan solo podía hacer lo más que me gustaba, que era la música, sino que también podía compartir con él y podía servir al Señor con todo mi corazón y con los mismos dones que él me había regalado. Una pregunta que te voy a hacer. ¿En dónde tú le has servido a la iglesia, verdad? Porque como jóvenes siempre, ¿verdad? Tenemos un camino que hacemos. Y dentro de eso, muchas veces le hemos servido de diferentes maneras a la iglesia. Y te pregunto, ¿en qué lugares tú le has podido servir a la iglesia? Porque aquí tenemos la guitarra, pero me imagino tú también has hecho otra obra en la iglesia como tal. Bueno, pues como bien mencionaste, lo primero que yo hice fue tocar en la capilla de Córcega, que fue lo que mencioné en la pregunta anterior, con otra guitarra que no era esta, fue una adquisición reciente. Pero pues toqué en la capilla de Córcega, después en el 2015 me invitaron a formar parte de la creación de un ministerio de música juvenil en la parroquia, que llevó por nombre Ungidos por Jesús. A través de ese ministerio yo crecí mucho en la fe y hemos tocado en retiros, en obras, en conciertos, en las Pascuas juveniles, hemos ayudado muchísimo y de verdad que ha sido una bendición. Todavía a ese grupo yo pertenezco hoy, soy el coordinador de ese grupo. Además de, ¿verdad?, de eso, hemos tocado en las misas aquí en la parroquia. Y también he ayudado en la comunidad de jóvenes Jesús de Nazaret, que es de la Renovación Carismática Juvenil, tanto cantando como dando temas o orientando a otros jóvenes. Y también en el grupo de pastoral juvenil, Jóvenes Profetas de Esperanza, que ahora mismo lo coordina mi hermana Valeria Lazo Rosado. También he dado la mano allí dando temas, charlas, cantando y simplemente compartiendo con los demás jóvenes de la parroquia. Interesante, porque yo pertenecí a la comunidad Discípulos Amados de Jesús en Moca, y sí tuve la oportunidad de conocerte, quizás no de muy cerca, ¿verdad? Pero sí a tu hermana, ¿verdad? A la cual le enviamos un saludo y un abrazo. Bien, tú servías a la iglesia a través de la música, a través de estas cositas, pero bien, como dice el título, tú decidiste estudiar algo en un colegio que muchas personas muchas veces se preguntan, que hay muchos jóvenes que muchas veces llevan la contraria, también los profesores, y más en tu departamento estudiaste. ¿Por qué tú decidiste estudiar ingeniería? ¿Qué te apasionaba? ¿Por qué? Bueno, pues para hacer tu pregunta un poquito más específica, yo estudié ingeniería en computadoras porque hay varias áreas de ingeniería. Yo me especialicé en hardware y sistemas embebidos, que en arroz con habichuela, eso es la parte física de las computadoras. Además de eso, hice una concentración también en matemáticas.
¿Por qué decidí estudiar eso? Porque soy un aficionado de los videojuegos. Yo desde chiquito, todo lo que era PlayStation, GameCube, Wii, de todo un poco. Y cuando entré en el colegio en el 2015, yo entré con la mentalidad de que yo quería desarrollar videojuegos, o sea, porque eso era lo que me apasionaba. Pero a la medida que iba, ¿verdad?, progresando en el currículo de ingeniería, me fui dando cuenta, por decirlo así, que me llamaba más la atención el área de hardware, el área física de la computadora. Y por eso empecé a matricularme en cursos que fueran de diseño de circuitos y cosas así, que eran más orientados hacia esa área. Me encontré con muchísimos profesores que me llevaban la contraria con lo que, ¿verdad?, con mi fe, tanto con mi fe como en mi aprovechamiento académico, que decían que yo debía cambiarme de departamento. Pero nunca dejé que eso parara lo que yo quería hacer con mi vida y que quería ser ingeniero, y eso hice. Increíble cómo pudiste seguir ese camino, o sea, y lo lograste. Muchas veces durante este camino nos llevan la contraria, nos dicen tú no puedes, pero sí lograste ser ingeniero. Ahora te voy a hacer una pregunta que sé que lo más seguro a mucha gente le interesa. Y esta pregunta que te voy a hacer te va a hacer pensar mucho. Una pregunta que te voy a hacer. ¿Cuándo comenzaste a sentir el llamado a la vocación del sacerdocio? Como a mediados de mi segundo año de bachillerato, entró esa cosquillita ¿verdad?, por la vida sacerdotal. Y lo curioso de mi caso es que cuando yo era pequeño yo nunca fui monaguillo, nunca quise ser monaguillo. Y si le preguntas a los seminaristas, estoy casi 100% seguro que la mayoría de ellos dirán que en algún momento de sus vidas fueron monaguillos. Y es porque ese cargo, el ser monaguillo, sirve como una catapulta hacia el sacerdocio. Es porque te vives de una manera distinta a la liturgia de la iglesia. Pero yo nunca quise serlo. Y de hecho, yo tampoco quería ser sacerdote. Yo era de los que decía que yo me quería casar, que yo quería tener hijos, en fin, quería formar una familia. Y llegó al punto que a veces hasta yo me molestaba cuando me decían si yo quería ser sacerdote. Así era mi ignorancia antes. Pero el Señor, con su santo sentido de humor, porque pues, si nosotros tenemos sentido de humor, el de Él es más que el de nosotros. A lo largo de una semana completa empezó a jugar este jueguito que muchas veces hacen con los niños, el Peekaboo, que hacerle gracia a los nenes. Pues el Señor se puso a jugar eso conmigo a lo largo de una semana completa. Todo empezó yo viendo publicaciones en Facebook y de momento, ¡boom!, salía una publicación vocacional. Y yo, no voy a seguir eso, yo no quiero ser sacerdote, yo quiero casarme. Pues prendí el televisor, me ponía a ver los programas que habían, pasaba los canales y salía otro programa vocacional y yo, no quiero eso, yo me voy a casar, yo voy a tener familia. Y así estuvo a lo largo de toda la semana jugando ese jueguito conmigo hasta que llegó la misa dominical. Y ese fue el clímax del jueguito. En esa misa, todas las lecturas, incluyendo el Salmo, eran vocacionales. La homilía que pronunció Padre José era vocacional. Y lo más que me captó, lo más que me impactó fue el momento de la consagración. Porque durante el momento de la consagración llegó un punto en que se me nubló la vista. Y cuando, ¿verdad?, esto era normal en mí porque yo soy medio ciego, yo uso espejuelos. Ahora mismo no los tengo puestos, pero yo uso espejuelos. Cuando se me aclaró la vista, ya yo no estaba viendo a Padre José consagrando. Yo vi un reflejo mío consagrando el pan y vino. Y desde ese entonces yo ya no podía seguir resistiéndome a esa llamada de amor. Tuve que aceptarlo. Bien, decides dejar o terminar tus estudios. Entonces, me imagino que a pesar de lo que nos contaste anteriormente, el Señor te empezó a llamar de una manera muy diferente al servicio.
de cierta manera, ¿cómo tú pudiste identificar en qué manera Él te llama al servicio? Por ejemplo, por decirlo así, muchas personas cuando están en la vida de la iglesia sirven de cierta manera, ayudan al párroco, diferentes cositas, como tú dices, a través de la música. Entonces luego el Señor te llama a servir de una manera muy diferente quizás de lo que tú esperabas, porque de lo que tú elegiste estudiar, ahora el Señor te está llamando a ser, de cierta manera, por decirlo así, ingeniero de alma. Entonces, ¿cómo fue que ese proceso lo fuiste discerniendo, por decirlo así, de esa llamada, de cómo servir, etcétera, ¿verdad? Pues la realidad del caso es que el Señor, ¿verdad?, lleva llamándome desde toda la vida. Yo pude experimentar la llamada de Él cuando primero me invitaron a participar del coro, ¿verdad? Que eso fue un momento importante porque ahí yo me di cuenta que Él me necesitaba para ayudar a que su pueblo se vivía mejor en la misa. Porque, ¿verdad?, el propósito de un coro en la misa no es que sean los protagonistas, no es que canten bonito, que claro, eso tiene que ver porque uno rápido se da cuenta cuando se desafinan, pero el propósito del coro en la misa es ayudar a que el pueblo se viva mejor en la liturgia, se adentre en lo que está, ¿verdad?, en lo que está ocurriendo a su alrededor y no simplemente se quede en que, ay, cantaron muy lindo, no, es que la gente pueda vivirse mejor en la misa. Y pues el Señor, cuando me llamó a ser parte del coro, era para eso, para que yo ayudara a la gente a profundizar en la misa, a profundizar en su fe, a profundizar en lo que estaban viviendo cada domingo o cada día de semana, dependiendo del caso. Luego sentí que Él me llamaba, ¿verdad?, en los distintos grupos juveniles, en las distintas charlas que he tenido la oportunidad de dar, me llamaba a ir profundizando en la fe junto con los que me rodeaban. Me invitaba a que yo siguiera aprendiendo, a que buscara más y que siguiera creciendo en amor hacia Él, hacia su iglesia, pero a la misma vez hacia mi prójimo. Porque a través de ese compartir de ideas, a través de esos temas, a través de los grupos juveniles, uno va creciendo, ¿verdad?, madurando en la fe, madurando espiritualmente y también madurando como persona. O sea, uno aprende a convivir con las demás personas. Pero ahora el Señor me llama a dar un pasito extra, un pequeñito pasito, ¿verdad? Que es a entregarme por completo, a no reservar nada para mí, a desgastarme yo para que otros puedan llegar a Él. Si yo fuera a resumir, ¿verdad?, en pocas palabras, cómo ha sido ese llamado de Dios en mi vida, yo pudiera repetir las palabras de, me parece que es el primer versículo del capítulo 43, si no me equivoco, del libro de Isaías, que dice: ahora sí dice Yahvé tu creador, yo te he rescatado, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y así ha sido el llamado de Dios en mi vida. Él me dice: te he llamado por tu nombre porque tú eres mío. Bastante interesante eso que me comentas. Ahora te voy a hacer una pregunta que para muchas personas se les hace un poco difícil, ¿verdad? Yo apuesto lo que sea que quizás hay algunos seminaristas que cuando se lo dicen a sus familiares, pues muchos reaccionan de una manera brutal, como que ¡ah, qué brutal! Yo por lo menos, como algunos saben, tuve mi experiencia como seminarista por 3 años. Y yo me recuerdo la vez que se lo dije a mi mamá y yo soy hijo único. Y para ese momento me recuerdo que mami me decía: ¿pero tú estás seguro? Entonces fue un proceso, ¿verdad?, que luego mami lo fue aceptando. Ahora pues obviamente estoy en la vocación del matrimonio, que pues ya estoy ahí al otro lado, ¿verdad?, para casarme con la líder de aquí de Pescadores en Red, Katia. ¿Verdad? Pero quizás no sé cómo fue ese proceso tuyo, porque tú tienes una hermana, ¿verdad? Y tu papá y tu mamá y tus familiares en sí. Y mucha gente ha estado emocionado estos días. Realmente ha sido una sensación en las redes sociales. Cuando el colegio de Mayagüez puso tu foto, mucha gente, creo que lo pudiste ver, le dio share, le dio todas estas cosas. Pero dentro de eso, antes,
tuvo que ocurrir dentro de ti ese encuentro con tu familia, ¿verdad? Porque sí, fue un momento que ahora mismo, por ejemplo, ahorita estaban relajando el tour seminarista, ¿verdad? Pero realmente antes de eso tuvo que ser un proceso, pues, poder hablarlo con tus papás, ¿verdad? Mira, estás en un proceso de estudio, te vas a graduar, y entonces de la nada decir quizás, mira, yo tomé una decisión, no voy a terminar mis estudios, pero quiero seguir al Señor. Entonces queremos, ¿verdad?, saber, para que también las personas te conozcan más a fondo, cómo fue ese proceso, cómo reaccionaron tus familiares, tus seres queridos, tus amigos. Porque yo me imagino que los amigos en el colegio, cuando tú lo mencionaste, yo me imagino que eso fue como que, aunque quizás como muchos dicen, se lo esperaban, ¿verdad? Hay algunos que dicen, por ejemplo, yo venía de camino para acá, hablando con Brian, que está detrás de cámaras el día de hoy, y entonces yo le preguntaba, más o menos, porque yo te conozco, sí, de la renovación y estas cosas, pero Brian sí me había contado que te conocía de mucho antes. Y yo le decía, ay, cómo él era y el proceso. Y entonces Brian me decía que ya tú llevas un tiempito que tú te ibas encaminando. Pero obviamente una cosa es encaminarse, otra cosa es tomar la decisión. Porque hay mucha gente que muchas veces, pues, quizás dicen, yo quiero seguir al Señor, pero se quedan ahí, o sea, nunca dan el paso. Tú, sin embargo, estudiaste algo que, by the way, lo que me han hablado de ti, que eres maestro en matemáticas, estas cosas, y yo digo, oh, wow, yo siempre he sido malo en matemáticas. Pero, sí, a pesar de ese currículo que tú tienes, como que eso también llama la atención. Dejaste eso para seguir al Señor. Cuando te lo comentaste a tu familia y a tus seres queridos, quizás vamos a ir quizás esa primera vez, ¿verdad? Porque quizás ya ellos esperaban la decisión. Pero cuando tú se los habías comentado quizás a tu hermana, a tus familiares, ¿cómo ellos habían reaccionado en ese momento? Bueno, pues la primera que se enteró de este, ¿verdad?, cambio que yo quería hacer en mi vida fue mi hermana. Y yo le agradezco al Señor muchísimo por ella, porque ella fue el impulso para que yo ¿verdad?, siguiera esta inquietud vocacional, de que hablara con mis padres, de que hablara con Padre José, que fue quien me dio las primeras orientaciones. Papás lo tomaron bien, estaban muy alegres. Ellos, más que nada, ellos querían que yo estuviera seguro de lo que estaba haciendo, que yo no fuera a tomar una decisión errada, que no fuera algo que me fuera a perjudicar. Siempre y cuando yo estuviera seguro de lo que yo quería y que yo estuviera firme en mi decisión, ellos me apoyaban en lo que sea. Y hasta el sol de hoy ellos me han apoyado detrás de todo este proceso, y con mucha alegría lo han hecho. Cuando se lo dije a Padre José, eso fue un caso, ¿verdad?, interesante, porque, ¿verdad?, Padre José con mucha alegría me recibió en su oficina, lo dialogamos, y él ofreció ser mi director espiritual por las primeras sesiones. Después tuve que cambiar de director espiritual por cuestiones éticas del seminario, pero al principio era el que iba encaminándome, y si fuera por él, yo hubiera entrado en el seminario ahí justo en mi segundo año de la universidad. Pero yo le dije que no, que yo quería primero terminar mis estudios, y él aceptó con mucho amor. Él aceptó mi decisión de que primero terminara mis estudios y después ingresara. Nunca fui muy abierto con mi decisión de entrar al seminario. Siempre quise reservarlo. Solamente pocas personas sabían de mi inquietud vocacional, entre ellos, pues obviamente mis familiares cercanos, mis papás, mis abuelos, mis tíos, algunos de mis primos. Pero fueron bien pocas las personas a las que le confié esa inquietud vocacional que yo sentía ¿verdad?, de entrar al seminario y, con el favor de Dios, llegar al sacerdocio. Y con cada persona que yo hablaba, yo, ¿verdad?, iba recibiendo esa confirmación de que, bueno, quizás esto es para mí, porque recibí mucho apoyo, recibí mucho amor, sobre todo de parte de todos los que conversaban conmigo. Y incluso había gente que antes de yo decírselo ya lo sabían,
que era una cosa brutal, que yo iba donde ellos y yo dije, mira, tengo esta inquietud, quiero que, ¿verdad?, me mantengan en tus oraciones. Y ya yo lo sabía, yo llevo doblando rodillas por ti desde hace como 3 meses y yo, ok, chévere, gracias. Pero de verdad que ha sido un proceso hermoso, ha sido una aventura que yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho hasta ahora, y mis padres han sido un pilar en este proceso. Si no fuera por el apoyo de ellos, por el apoyo de mi hermana sobre todo, y por el apoyo de Padre José, probablemente yo me hubiera tardado muchísimo más en tomar esta decisión y lanzarme a esta aventura. Y bien, ya casi estamos terminando con la entrevista, pero no podíamos terminar con la entrevista antes de hablar de algo que te puso viral, mano. Literal, yo sabía del virrete porque yo te tengo en Facebook y lo había visto. Pero después yo me quedé en shock porque yo empiezo a ver en Facebook que Fray Roberto de los Capuchinos le dio share y veo como 100 y pico de likes. También veo mucha gente que le está dando a tu publicación like y yo como que, oh wow, se fue viral. Aunque yo sé que aquí lo importante no es, verdad, tener muchos likes y estas cosas, pero sí de cierta manera yo me imagino que te sentís bien porque eso es como que la iglesia te está dando ese support, te está dando ese apoyo. Pero, ¿cómo fue la idea? ¿Cómo lo creaste? El motivo. Si tuviste otras ideas de mi red, no sé. Y una pregunta bien importante. ¿Cómo tú crees que eso puede impactar a los jóvenes que a lo más seguro le dieron un like o lo vieron en el Facebook de estas diferentes personas y del tuyo? Pero sí, ese video como que llama la atención. ¿Cómo tú crees que los jóvenes, de cierta manera, tú logres impactarlos a través de simplemente una cosa tan simple como un birrete, ¿verdad? Pues ya yo había hablado con mami que quería decorar mi birrete y ella me propuso varias ideas. Ahora mismo no recuerdo muy bien lo que eran porque finalmente este fue el elegido. Y lo curioso de este diseño de birrete fue que el día antes de la graduación yo me levanto, cojo un papel y un lápiz y empiezo a dibujar. Y me salió algo parecido a lo que tengo ahora mismo en el birrete, pero un poquito más sencillo. No tenía la computadora, no tenía la cruz. Era solamente el sacerdote en el centro y las palabras alrededor. Y, ¿verdad? Ese era el diseño que yo quería para mi birrete y yo se lo enseñé a mami bien orgulloso. Yo, mami, esto es lo que yo quiero para mi birrete. Y ella me dijo, pues, está bien. Ese mismo día arrancamos en el carro. Me acuerdo que fuimos al Capri de Aguadilla. Compramos las letras, compramos esto. Estuvimos como 2 horas allí buscando como que una cosita que fuera como una computadora para, pues, representar la ingeniería que estudié. Y no encontramos, así que pues tuvimos que improvisar. Y estuvimos casi las 24 horas completas trabajando con el dichoso birrete, así que fue una odisea tremenda. Pero, ¿verdad? Lo hice con mucho amor y cariño. Y, ¿verdad? Como tú dices, se fue viral en Facebook. Mucha gente lo compartió, mucha gente le dio like. Y de verdad me hizo sentir muy bien el saber que, ¿verdad?, que pude impactar tanta gente a través de algo tan sencillo como mi birrete de graduación. Y esto tenía una doble finalidad. La primera era para mí mismo. Era que, ¿verdad?, el Señor me había llamado desde antes de yo terminar mis estudios, ¿verdad? Te mencioné ahorita, desde como mi segundo año de mi bachillerato. Para que lo ponga en contexto, yo estoy 6 años estudiando, así que fue ser todavía crudito en mi bachillerato. Y parte de la motivación para este birrete es que, a pesar de que ya yo sabía que el Señor me estaba llamando, por su bondad, por su misericordia, Él me dejó terminar mis estudios, me dejó ser lo que yo quería hacer, me dejó graduarme como un ingeniero del colegio de Mayagüez y quería usar mi birrete para dar parte de ese testimonio. La otra finalidad era, como tú dices, impactar a otros que quizás tienen ¿verdad?, esa inquietud vocacional y quizás no se atreven,
o quizás no lo saben todavía y quizás esto los inspira a, ¿verdad?, a mirar con otros ojos su vocación. Y yo usé este birrete como un testimonio de mi fe, como un testimonio de que seguir a Jesús no es anticuado, como un testimonio de que vale la pena darlo todo por Jesús y seguirlo. De verdad que yo le soy sincero. Cuando ayer estábamos creando, antier y ayer estábamos creando el guión de este video, sí, como que tenía alguna idea de cómo iba a ser la entrevista, pero realmente estoy en shock por todo lo que dices, por lo de la preparación, la idea, la historia. Dentro de eso hay una admiración que crece de mi parte, y yo sé que, verdad, también de Pescadores en Redes, que de cierta manera estamos para ayudarte también, estamos a la orden. Yo apuesto lo que sea, porque ustedes saben cómo nosotros somos con los curas jóvenes y con los seminaristas. Así que esta no va a ser la última vez que vamos a colaborar. Quizás hablemos más tarde, quién sabe. Pero para ir culminando la entrevista, ya nos hablaste de ti. Nos hablaste de tu experiencia, de tu familia, el birrete, todas estas cosas, mano. Pero hay jóvenes allá afuera. Hay personas que están en la iglesia, ¿verdad? Quizás no le vamos a hablar directamente a los jóvenes. Hay personas que van a ver videos que ya llevan su tiempo en la iglesia. Y ven una persona como tú. Aquí en Rincón hay 2 seminaristas, ¿verdad? Yo no sé si tú lo sabías, pero me imagino que Padre José Gustavo te va a hablar de esto en poco tiempo, pero también hay gente de Rincón que han salido aquí de la iglesia y han servido. Tenemos el caso de Padre Caro en Moca, que es el párroco. Tenemos también Padre Eduard, y también hay un fraile que fue mi maestro, ¿verdad?, en República Dominicana, que es Fray Eddie, que es el hermano de Padre Caro, ¿verdad? Él no es sacerdote, él es hermano consagrado, pero sí es de aquí de Rincón también. También ahora está Juan Ruiz, que es seminarista y gran amigo de Pescadores en Redes. Y también ahora estás tú. Entonces, ¿qué consejo tú le darías a estos jóvenes? Muchos de ellos son estudiantes. Muchos de ellos también tienen miedo a lo que digan. O también tienen miedo a dejarlo todo, ¿verdad? Porque yo sé que dentro de ti hay una alegría y todo esto, pero también hay un pequeñito miedo, porque uno dice, ok, ya no voy a estar en Rincón, ahora voy para Naranjito, después iré a Ponce con el tiempo, que vamos a estar orando por eso, ¿verdad? Y sé que hay algo ahí, pero eso no te impidió tomar la decisión. Yo me imagino, Irving, y esto es algo que yo me pregunto, yo me imagino que si tú seguías y tú decías, ay, ¿sabes qué? No voy a seguir la vocación. Quizás tú tuvieras creado un montón de chavos. Hubieras creado, qué sé yo, el próximo Mario, por decirlo así. Pero tú decidiste tomar una decisión brutal. ¿Qué consejo tú le das a esos jóvenes que están allá afuera? Pues a ti, mi querido joven que está sintonizando esta entrevista, te digo que en estos precisos momentos Jesús, el maestro por excelencia, te está llamando y te está mirando con esa mirada profunda, penetrante, llena de amor y ternura. Y, ¿verdad?, no quisiera decirte que te está llamando al sacerdocio, porque quizá esa no es tu vocación. Te puede estar llamando a distintos tipos de cargos, sea a la vida matrimonial, sea a la vida ¿verdad?, consagrada, sea a servir en tu parroquia, sea a darle un vaso de agua a un misionero que está en la calle, o ayudar en tu comunidad. No sé cuál sea tu llamado. Lo que sí sé es que vale la pena darlo todo. Te digo que lánzate a la aventura y no dudes de él. Vas a sentir miedo, te lo digo porque yo también siento miedo, pero a la misma vez vas a encontrar alegría y paz en el camino, porque cuando tú estás haciendo lo correcto, eso te llena, ¿verdad? Kenneth muy bien decía que yo dejé atrás, y no lo dejé del todo, porque como quiera yo voy a aplicar mis destrezas ingenieriles en donde quiera que me encuentre, pero dejé atrás posibles empleos donde podría ganar muchísimo más que aquí ¿verdad?, a través del servicio a la iglesia. Pero
la vida no se trata del dinero. Yo me di cuenta que a pesar de que yo quiero ser ingeniero, de que ya soy ingeniero, yo puedo ser más útil sirviendo a Dios y sirviendo a la iglesia, sirviendo a la comunidad que me rodea, y eso no tiene precio. De verdad, quiero culminar, ¿verdad? Si me permite, con el coro de una canción que escribí, que le puse por título Dile que sí. Y es una canción propiamente vocacional que trabaja dos historias. La historia de el ahora padre Christopher y la historia mía, vocacional. La parte que voy a cantar consiste de dos frases que me dijo mi director espiritual durante esas sesiones de dirección cuando yo estaba en crisis vocacional, cuando quería arrancarme el pelo y quería dejar todo. Pues él me dijo estas dos frases y sirvieron de impulso para yo llegar a donde estoy hoy. Así que si me das un brequecito. Dice así. Dile que sí, te aseguro que no te vas a arrepentir. Él siempre quiere, solo falta que quieras tú. Dile que sí, te aseguro que no te vas a arrepentir. Él siempre quiere, solo falta que quieras tú. Dile que sí. Yo no sé ustedes, pero qué brutal, qué brutal. En verdad que sí. Yo creo que esto va a tocar a muchos jóvenes y a muchas personas de la iglesia. Así que, Irving, gracias por aceptarnos aquí en tu parroquia. Y muchas gracias de verdad a todos los que han sido parte de la vida de este gran seminarista. Que pues, como él mismo ha dicho, no se trata del dinero, no se trata de esas cosas, se trata de servirle. Y él ha asumido ese compromiso. Vamos a estar orando por ti, donde quieras que estés, y cuando necesites nuestra ayuda, Pescadores en Redes, ¿verdad? Está a tu servicio. Siga hacia adelante. También darle las gracias al Padre José Gustavo, porque como pudieron ver, hoy estuvimos desde la hermosa parroquia Santa Rosa de Lima. He cometido el error varias veces. Ustedes, los que me conocen, saben que yo a veces me invento nombres. He cometido varias veces y la llamo Nuestra Señora de Lima. Señor me perdone. Así que le damos las gracias al Padre José Gustavo por la invitación y a Irving por haber aceptado también la invitación. Dios les bendiga a nombre de Pescadores en Redes. Muchas gracias, Irving. No sé si tengas unas últimas palabras para nuestra... Ok, pasó algo bien cómico. El micrófono nos falló para lo último. Yo le dije a Irving, vamos a grabar con los audífonos del teléfono porque no podemos dejar la entrevista, ¿verdad? Así, terminar así porque sí. Irving, yo te había dicho si tenías unas últimas palabras para esas personas, ¿verdad? Porque ya la entrevista ya está a punto de acabarse. ¿Qué últimas palabras le dices a esas personas que ¿verdad? Que vieron toda esta historia, que saben de tu historia? ¿Qué le pides, ¿verdad? Y nada, ¿qué le puedes decir a ellos? Pues nada, primero que nada, muchas gracias, Kenneth, por haberme invitado a compartir parte de mi experiencia vocacional con ustedes, y muchas gracias a todos los que están sintonizando la entrevista. De verdad ha sido un honor compartir con ustedes, y nada, solamente les pido que me mantengan en sus oraciones, que pidan mucho por mí, porque aunque yo sea ahora seminarista, no quiere decir que yo sea santo. Yo necesito de mucha oración ahora más que nunca en este viaje que voy a emprender. Pidan por mí, que yo pediré también por ustedes. Así que muchas gracias. Nada, le pedimos que estén pendientes a nuestras redes sociales. Ahora venimos con una serie bastante chévere. La serie sobre la vida consagrada. Pudimos empezar con Irving. Pronto venimos con más detallitos. ¿Qué tal si podemos quizás darles un la? Les voy a dar un pequeñito la. ¿Qué tal si les hablamos de la vida de los franciscanos
y tenemos entrevistas con frailes, con los dominicos, con las dominicas de Fátima. En fin, prepárense, que vienen muchas cosas más para Pescadores en Redes. Bye bye y Dios les bendiga.